Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal de Fe en Dios al Extremo. Ven Espíritu Santo, aleluya, eres Pascua, eres amor, aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, ven Espíritu Santo, aleluya, eres Pascua, eres amor, aleluya, 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 ven Espíritu Santo. Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy estamos terminando ya el Evangelio según San Juan. Vamos a concentrarnos en el capítulo 21, en el epílogo del Evangelio y en estos últimos versículos que me parecen muy interesantes porque nos hacen referencia a algo que a mí siempre me ha causado curiosidad. No sé si cuando ustedes estaban pequeños o cuando estaban en la catequesis, su mamá o su catequista les decía, bueno, está el Evangelio de Juan, son 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y resulta que decían que el apóstol Juan era el autor de este evangelio y ese autor del evangelio que es el apóstol Juan es el discípulo amado. Pues bueno, me gustaría cuestionar un poco eso, pues es interesante el tema. Cuando leamos el evangelio vamos a notar que hay como varios manos metidas. Y no está mal, porque así nos ha pasado dentro de la investigación bíblica. Antes pensábamos que el primer evangelio escrito había sido el de Mateo. Actualmente, por las últimas investigaciones, sabemos que Marcos ha sido el que más ha tenido influencia. Por eso vamos entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, a pedirle que nos ayude a indagar y también a matar la curiosidad y a conocer un poquito más acerca de nuestra fe y especialmente de la Biblia. Vamos a leer el capítulo 21, desde el versículo 20 hasta el versículo 25, y dice así: Pero se volvió y vio que le seguían el discípulo a quien Jesús amaba, que además durante la cena había recostado su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Viéndole Pedro, preguntó a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le respondió: Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme. Corrió pues entre los hermanos la voz de que este discípulo no moriría. Pero Jesús no había dicho a Pedro no moriría, sino si quiero que éste se quede hasta que yo venga. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se pusieran por escrito una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues vemos que está concluyendo la narración. Primero aparece Pedro, luego el discípulo al que el Señor amaba, aparece también la interlocución entre Pedro y Jesús. Y luego dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito. Y nosotros sabemos, como si hubiese un grupo grande de personas allí también metidas en el Evangelio. Hay otras muchas cosas, y vuelve a hablar en primera persona, y que si se escribiera pues no bastaría
para meterlas en este evangelio. Ahora, hablan como que en primera persona porque pienso que si las escribieran no cupiesen, no entrarían dentro de la Sagrada Escritura. Ahora, hace unos días compartía con mi comunidad eclesial, vaya, esto es interesante de la autoría del Evangelio, pues recordemos que cuando se descubren los manuscritos o cuando se tienen a la mano los manuscritos del Evangelio de Mateo, del Evangelio de Marcos, del Evangelio de Lucas y del Evangelio de Juan, ninguno de ellos tiene títulos. O sea, sabemos por la tradición de la iglesia y se le atribuye por la tradición de la iglesia y por los padres de la iglesia los nombres que actualmente tienen. Y ahora vemos la disonancia acá en el Evangelio de Juan, que parece que está metido como que sí, posiblemente el apóstol Juan como autor y redactor del Evangelio, pero también hay como una comunidad que lo está confirmando. Es como si la comunidad juánica, la comunidad que formó Juan, también estuviese metido ahí. Y también hay como un discípulo que confirma la redacción o que redactó el Evangelio, o posiblemente también este discípulo amado. Estaríamos hablando de un grupo de más o menos 3 influyentes dentro del texto: un apóstol, una comunidad y un discípulo que probablemente es el amado. Pero entonces, ¿quién prácticamente sería este discípulo misterioso, el amado del Señor? Y inmediatamente se nos hace la cuestión de la autoría del Evangelio, porque les digo que como tal el manuscrito no tiene nombre. Y es interesante saber quién es el discípulo amado de Jesús. Por eso vamos a verlo entonces. Preguntarse por eso y prácticamente cuestionar también la autoría del Evangelio. Por eso me he tomado el atrevimiento de hacerlo en 6 pasos. El primer paso, vamos a tratar de identificar a este discípulo amado. El segundo paso es diferenciarlo de otros discípulos que también aparecen anónimos dentro del mismo Evangelio de Juan. Seguidamente vamos a un tercer paso, que es identificar algo que han dicho muchos teólogos, que posiblemente el discípulo amado ni siquiera existió, sino que era como una imagen redaccional o un recurso redaccional que está utilizando el autor. Luego, un cuarto paso sería identificar este discípulo amado, haciendo alusión de que sí, el discípulo amado es igual a Juan el apóstol. Otro sería también imaginarnos el escenario donde no fuese Juan el apóstol. Y también, porque en un sexto paso, añadiendo el hecho de que existen también otras posibilidades, que sea un autor externo que no sea ni Juan el apóstol, ni el discípulo amado, ni la comunidad, sino por ejemplo digámoslo así, un Lázaro al cual Jesús quería tener tanto cariño. Pero bueno, serían estos 6 pasos. Identifiquemos quién es el discípulo amado. Luego diferenciemos entre todos los discípulos que salen allí en el Evangelio. Seguidamente veamos si es alguien real o alguien ficticio que está creando el Evangelio, para hacer como un escenario donde sí sea posiblemente el mismo apóstol Juan, o un escenario donde no lo sea, en un quinto paso, y luego abrirnos a otro sexto paso, que sería identificarlo con otro autor. Bueno, vámonos primero con lo primero. El primer paso. Hay que estudiar primero su identificación, la identificación del autor que se contiene en el epílogo. El epílogo nos dice en el capítulo 21, versículo 24. Este es el discípulo que da testimonio de estos hechos y que los ha escrito. O sea, estamos hablando de que el discípulo amado es el que ha escrito este evangelio. Ahora, para entender este primer paso o este primer salto en la investigación, lo primero que tenemos que reconocer es que este texto identifica al evangelista con el discípulo amado. Aunque no se nombra, se sabe que es un testigo de los hechos. O sea, el que está escribiendo ese versículo identifica al discípulo amado con el evangelista. Pero también hay que meternos un poquito en la máquina del tiempo e ir al siglo I y saber que no necesariamente el asunto es así. Pues existe la posibilidad. Es posible que este testigo ha escrito el Evangelio y se ha limitado meramente a ser garante del escrito con su autoridad propia. Es decir, haz de cuenta que en la comunidad juánica estaba el apóstol Juan, que era el que estaba formando esa comunidad. Pongámoslo en un escenario donde él esté muy anciano, muy viejito y ya adulto, y entonces hay como un discípulo al cual él le tiene como mucha estima, mucho respeto. También el discípulo venera a Juan el apóstol, y como que confirma toda la redacción que hizo Juan el apóstol. También añade algunas cosas, podría ser, y la comunidad también podría añadir algunas cosas. Recordemos que el concepto de autor para esa época es un concepto ambiguo y no tiene por qué coincidir con el concepto de redactor. Eso es lo que pasa, y eso es lo que a veces nos confunde. O sea, no necesariamente el que está redactando, o sea, el que, digamos lo que fue Juan el apóstol, redactó el Evangelio, no necesariamente tiene que ser como que el autor el que termina la obra.
Pasa muy seguido con los documentos de los papas. Hay muchos teólogos que hacen muchos aportes y el papa al final firma. Lo tenemos, por ejemplo, con el Catecismo de la Iglesia Católica. Ya sabemos mucho que prácticamente, si es verdad que lo aprueba Juan Pablo II y sale como autoría de Juan Pablo II, del Papa San Juan Pablo II, pero el que tiene las manos metidas ahí es el Papa Benedicto XVI Ratzinger para ese momento. Así también pasa con los textos bíblicos. O sea, Juan el apóstol puede haber sido el redactor y este discípulo amado del apóstol Juan, o también puede haber sido este discípulo de Jesús, es el que confirma esta redacción. Ese en el primer paso. O sea, que no nos enrollemos mucho la vida, porque puede ser la comunidad, el apóstol y un discípulo amado, y también otro autorizado que esté metido dentro del texto, o sea, hasta 3 o 4 personas. Luego el segundo paso es diferenciar entre los discípulos anónimos del Evangelio de Juan y el discípulo amado. Sí, hay otros discípulos. Yo cuando lo estaba leyendo me llamó mucho la atención. Por ejemplo, acá vamos a encontrarnos, por ejemplo, cuando está con Juan el Bautista en el capítulo 1, versículo 35 al versículo 42 del Evangelio de Juan. Dice así: al día siguiente Juan, en este caso el Bautista, se encontraba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dijo: he ahí el Cordero de Dios. Al oírle hablar así, los 2 discípulos siguieron a Jesús. Jesús se volvió a ver que le seguían y les preguntó: ¿qué buscan? Ellos respondieron: Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives? Le respondió: vengan y vean. Fueron pues y vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Andrés encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el Cristo. Y le llevó donde Jesús. Entonces aquí tenemos a 2 discípulos que estaban con Juan, que no tienen nombre, hasta que aparece el nombre de uno de ellos, de Andrés, que va en busca de su hermano Pedro. Ya serían 3 discípulos: Simón Pedro, Andrés y el discípulo anónimo, que no se le hace la referencia de discípulo amado, sino simplemente del discípulo. Aquí nos vamos a encontrar, partimos del dato de que el Evangelio no identifica nunca explícitamente al discípulo amado, que le deja siempre en el anonimato. El problema está en que el Evangelio se nos habla varias veces de otros discípulos anónimos, como este es el caso. El primero es ese compañero de Andrés del que les he dicho. El otro es el que tiene el nombre de el otro discípulo, el cual tiene 2 menciones. Sigue a Pedro al palacio del sacerdote, en Juan 18, versículo 15 al 16, y el que acompaña a Pedro corriendo al sepulcro, el capítulo 20, 2, 10. Aquí vamos a encontrar en la redacción, por ejemplo, que está en el 13, en el 18, cuando está con Pedro, es el que entra en el talante del sumo sacerdote y queda como observador de la situación que está viviendo Jesús cuando está prácticamente siendo acusado. Y el otro, cuando ya se acompaña a Pedro al sepulcro. Estos tienen cierta cercanía al discípulo amado, ya lo vamos a ver. Y luego tenemos las 7 menciones del discípulo amado. Miren, las 7 menciones del discípulo amado, la primera que tenemos es cuando se reclina en el pecho de Jesús y pregunta quién es el traidor, en el capítulo 13, versículo 23 al 26 del Evangelio de Juan. Que recibe a María por madre, en el capítulo 19, versículo 25 al 27. El que es testigo de la lanza del costado, en el capítulo 19, 35 37. Se identifica con el otro discípulo, por ejemplo, en el 22, 20, cuando entra con Pedro al sepulcro. Es muy semejante. También en la pesca de Simón, reconoce a Jesús y sigue a Pedro y Jesús, reforzando así la identidad del capítulo 13, del que se recuesta en el pecho de Jesús, con el que está en la cena, en el capítulo 21, versículo 20. Se trata del testigo y autor del Evangelio en el capítulo 21, 24. Ese es el discípulo amado. Estas son las 7 menciones. Sí, tenemos varios entonces que se aparecen, pero que también hacen referencia a los otros discípulos, que no del capítulo 1, sino del capítulo 18 y del capítulo en este caso, del capítulo 20. Pero con el capítulo 1 no. Luego, los discípulos anónimos del epílogo, que esos sí están acá, están en el capítulo 21, versículo 2. Dice así:
se manifestó de esta manera. Estaba juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Le contestaron ellos: también nosotros vamos a pescar contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Entonces aquí tenemos al talante de los apóstoles, pero también tenemos a los hijos de Zebedeo. Pequeño gran detalle. Aquí están los hijos de Zebedeo también metidos, y podríamos afirmar 2 situaciones. Si afirmamos que Juan, el hijo de Zebedeo, es el autor del Evangelio, entonces estos 2 discípulos serían distintos del amado. O sea, ninguno de ellos 2 sería distinto del amado. Si decimos que estos 2 discípulos, uno de ellos es el amado, entonces se excluye la base de que pueda ser Juan el apóstol y obviamente también el autor del Evangelio. Pequeño detalle. Luego tenemos el tercer paso: identificar al discípulo amado como un hecho simbólico o averiguar si es real. En este caso, por ejemplo, según algunos investigadores de la Biblia, el discípulo amado sería un símbolo del perfecto discípulo y no un personaje real. Por lo menos yo, cuando hago mis reflexiones acerca del discípulo amado en cuanto a la catequesis del Evangelio de Juan, sí utilizo la referencia simbólica, pero eso no quiere decir que no sea un personaje histórico real, o que no sea Juan el apóstol, que no sea una persona que podemos identificar dentro del Evangelio. Y así muy bien lo afirma también estos estudios bíblicos. Sin embargo, vamos a escuchar primero la versión de aquellos que dicen que el discípulo amado es simplemente un símbolo y no alguien real. Por ejemplo, Loisy afirma que es el que pertenece a los momentos decisivos de Jesús. Es el discípulo imaginario que está en los momentos decisivos donde Jesús está padeciendo alguna situación. Pullman, que sí le encanta desmitificar todo, un autor biblista, es el ejemplo del discípulo helenista, según él. Y P.S. Mienier dice que tiene rasgos a un Benjamín dentro del grupo de los apóstoles, como así, digamos así, un ejemplo como tal. Ahora, cabe destacar que tiene sin duda una dimensión simbólica. O sea, el escritor, el redactor del Evangelio utiliza varios personajes reales para dar un mensaje y utilizarlos a su medida para lograr hacernos comprender el Evangelio. Pero por eso no excluye que el símbolo esté encarnado en un personaje real. Por ejemplo, también Pedro y María la Virgen tienen una dimensión simbólica y nadie dudaría de que existen. El redactor del epílogo del capítulo 21 refleja la angustia de la comunidad jónica por la muerte de un discípulo longevo o muy anciano, que era muy importante para la vida de la comunidad, como el que estamos mencionando en el versículo que estamos leyendo hoy. Pues se había corrido la voz de que este discípulo no iba a morir, y por eso su muerte a edad avanzadísima causó un gran desconcierto. Que el redactor del epílogo trata de aliviar esto, por ello tiene que tratarse entonces de alguien real. Se observa por tanto que el Evangelio en el Evangelio eran conocidos y venerados tanto el redactor como los lectores. O sea, respetaban a este discípulo amado, o sea, era alguien real. Además, el redactor del Evangelio sabía la identidad y personalidad del discípulo amado. También la comunidad sabía perfectamente quién era el discípulo y el papel que había jugado en la vida de la comunidad, y no hubiese aceptado engaño al redactor. O sea, si yo como redactor fuese hablado de un discípulo imaginario, pero diera tantos detalles psicológicos de la persona, de que se le acostó en el pecho de Jesús, de que era cercano a Pedro, o sea, eso es lo que hace dudar de que sea simplemente un símbolo. ¿Que es utilizado como un símbolo para dar una catequesis dentro del Evangelio? Sí, es posible, es probable. Yo lo he hecho en algunas de mis reflexiones, he utilizado al discípulo amado como si tú y yo fuésemos discípulos amados. Y así prácticamente pienso concluir la reflexión de hoy. Por ejemplo, y esto está en los escritos del Mal Muerto, los que se descubrieron ahorita, los manuscritos que están allí en el Qumran. También los documentos estos que están allí de los esenios, se habla mucho de un fundador de la comunidad sin darnos nunca su nombre, sino refiriéndose a él como un maestro de justicia. Es decir, que el anonimato y la historicidad del dirigente del grupo son perfectamente compatibles. O sea, permanecer como discípulo amado y a la vez existir es real y es probable. Vámonos entonces que también está en relación y cercanía íntima con Pedro. O sea, es una persona cercana a Pedro de manera, o sea, muy íntima. Incluso ahí sí apostaría porque fuese el evangelista Juan, el apóstol. Pues en los Hechos de los Apóstoles vemos que prácticamente alguien que acompaña a Pedro sería el mismo Juan el apóstol, y dan mucha fuerza a que el discípulo amado sea Juan el apóstol y por lo tanto el redactor del Evangelio.
Vámonos a un cuarto paso, hacer el escenario de que sí, es por tanto, el discípulo amado es Juan el apóstol. Primero, es el único que no se identifica. Si vamos, él se menciona en los hijos de Zebedeo, pero no da su nombre. Existen semejanzas entre él y el discípulo amado, la verdad que sí. También por el hecho de que es el único que no se menciona en el Evangelio de Juan, pues el cuarto Evangelio, por ejemplo, menciona a Pedro, a Andrés, a Tomás, a Felipe, a Natanael, a Judas Iscariote y al otro Judas. Solo falta mencionar a Mateo, a Simón, a Santiago y a Alfeo y obviamente a Juan, que estaría siendo como que el que redacte el Evangelio. En cuanto a las semejanzas, se trata de un discípulo. Sí, se hace referencia que se trata de un discípulo pescador, según Mateo, Marcos y Lucas, en caso de que fuese Juan el apóstol. En los Hechos de los Apóstoles aparece íntimamente relacionado con Pedro, aquí lo que les decía. En el capítulo 3, versículo 1 de los Hechos de los Apóstoles, sale Juan y Pedro muy cercanos. Y en la misión que hacen en Samaria, en el capítulo 8, versículo 14 de los Hechos de los Apóstoles también. Hay un investigador que se llama Brown, que me llama mucho la atención lo que dice. Afirma sobre Salomé, que es hermana de María y la posible mamá de Juan el apóstol. Si se afirma que Salomé era hermana realmente de María, por tanto, pariente de Jesús, y por ello Jesús se la confía al apóstol Juan, a su discípulo amado, por ser como que parientes. Además, si Juan era pariente de María, se explica que tuviese como conocido al sumo sacerdote, porque aparece entrando en el pórtico con Pedro cuando van a justiciar a Jesús. Ya que según Lucas, María estaba emparentada con Zacarías, que es de familia sacerdotal. Entonces, si María es de familia sacerdotal y también Salomé es familia de María y esta es, así como lo dice Brown, la mamá de Juan, entonces ahí tiene como fuerza. Claro, una investigación probable, pero da mucha fuerza que sea el apóstol Juan. Ahora vámonos a un quinto paso. Vamos a imaginar que el discípulo amado no es Juan. Dice así, algunos investigadores afirman que Juan era Galileo. En cambio, el cuarto evangelio presta mucha importancia al ministerio de Jesús en Judea y en Jerusalén. Con ello se atribuye el evangelio a un discípulo jerosomilitano, culto, con entrada al palacio del sumo sacerdote, y solo habría compartido la última cena con en el ministerio de Jesús. Eso podríamos discutirlo porque se basan con que la frase discípulo amado empieza prácticamente a salir a partir de la entrada de Jesús en Jerusalén y no antes. Como sale solamente acá el discípulo que vimos en el capítulo 1, pero no sale más que discípulo amado, sino ya directamente cuando está en Jerusalén. También dicen los que afirman que no es Juan el apóstol, que era un pescador iletrado y el evangelista es un hombre de gran cultura. Aquí sí, yo me negaría un poco a lo que afirman, pues sin embargo su griego pues es muy simple, es un griego sencillo. Y también el vocabulario que utiliza el Evangelio de Juan no abarca más de 900 palabras en griego. Es mucho más culto el evangelista Lucas. Entonces, si es una persona culta y quieren hacerlo entender que es una persona de Jerusalén, no me iría por ese ritmo. Y tiene la psicología del discípulo amado no coincide con la psicología de Juan. Eso basándonos que Juan es el que busca el primer puesto con su hermano Santiago, pero es que el discípulo amado, si observamos las 3 primeras cartas de Juan, él es el redactor también de esas cartas, no aparece tampoco, se habla sobre el amor, pero también sobre rechazar a lo que es ajeno prácticamente al mensaje del evangelio, al decir que Jesús no se forma en la carne. Entonces tampoco me iría yo por ese ángulo. También existe un sexto paso, existen también otras posibilidades. Hay la visión de un tal Juan, un sacerdote, que pudo haber pasado también, formado parte del grupo de la comunidad juánica, de un presbítero. Entonces, incluso en algunas de las cartas, si no me equivoco, también lo menciona. Y estaríamos hablando que el discípulo amado sería este presbítero. A la final, quedamos en la misma incógnita. Mira, cuando leímos el epílogo, ahorita al final, los 5 versículos, aparece como una comunidad que confirma, aparece un discípulo amado que tiene como que cierta autoridad dentro de la comunidad, y están hablando de un discípulo que es longevo, o sea, Juan el apóstol. Yo me iría por tres fuentes. O sea, el Evangelio de Juan lo podría poner como que no fue escrito de plano por solamente Juan el apóstol, estaría como redactor, pero también la comunidad como garante, también formando parte de la redacción, y un discípulo
que confirma todo esto. O sea, iría por tres: el discípulo amado, Juan el apóstol y también la comunidad. Lo cierto es que el Evangelio de Juan, en cuanto a las descripciones que hace de la vida de Jesús, es demasiado detallista. Y es la referencia más histórica y más cercana que tenemos. Incluso la Pascua de la religión católica lo llamamos así. Pero vamos como a mí me encanta tomarlo, como una visión simbólica, no porque no haya existido, sino porque es la referencia a la catequesis del mismo evangelista. Y es que el discípulo amado somos tú y yo también. O sea, somos testigos de ese evangelio. Tenemos que dar testimonio de lo que hemos visto y vivido. Y el testimonio es estar adheridos permanentemente a Jesús para dar la vida con Él. Ayer compartíamos lo del amor. Y el amor implica la entrega al corazón, de la gesed, de la misericordia y la ternura. Y también del seguimiento pleno y personal. Y así nos está pidiendo el Señor que seamos como ese discípulo amado que se entregó totalmente, que lo estuvo acompañando a cada momento. Y estuvo con Jesús en la cruz y estuvo también curioseando en la resurrección. Si te sientes discípulo amado y quieres saber quién es el discípulo amado de esta época, el discípulo amado de esta época eres tú. Y Dios te está invitando a navegar mar adentro con el Señor. Que Dios te bendiga.